Hola, ¿cómo estás? ¿Te has preguntado alguna vez cuál es la base para poder decirle a otros sígueme? ¿Cuál es el fundamento para un buen liderazgo? Mi nombre es Darío Sousa y esto es En el Camino. Comencemos. La pregunta que vamos a intentar resolver hoy es ¿cuál es la base para un buen liderazgo? ¿Cómo sé yo que puedo decirle a otros sígueme? ¿En qué basar ese llamado hacia otra persona a que me sigan a mí como líder? ¿Será por el cargo que ocupo en la organización? ¿Será por mis títulos alcanzados? ¿Por mis éxitos pasados? ¿Será la fama, la fortuna, el poder lo que me permite a mí decirle a otros sígueme? Y hasta es más, me surge otra pregunta. ¿Cuáles son las cualidades o características que debo buscar yo en la persona a quien le voy a decir sígueme? Para ver esto, vamos a analizar un poquito el encuentro que tuvo Mateo con el Maestro Jesús. Para eso te invito a que me acompañes en el libro de Mateo capítulo 9, versículo 9, y ahí vamos a leer. Dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme, y se levantó y le siguió. Aquí vemos a Mateo, el gran evangelista, uno de los 4 escritores de los evangelios del Nuevo Testamento, considerados por muchos y llamado por muchos San Mateo, pero que en esa época no era ni famoso, ni amado, ni nada que se le parezca. Mateo pertenecía a, a ese rubro de los publicanos, aquellas personas que cobraban el impuesto. Mateo encabezaba, junto con los de su oficio, el ranking de las personas más odiadas dentro del pueblo de Israel. Seguramente cabeza a cabeza con los soldados romanos, extranjeros que estaban oprimiendo, subyugando al pueblo de Israel. Pero seguramente más odioso que ver a un extranjero subyugando y esclavizando a tu pueblo es ver a tu propio vecino tratando de sacar algún beneficio económico, trabajando para el enemigo. Y eso era lo que hacían Mateo y el resto de los publicanos. No solo cobraban impuesto que para dárselo al César en Roma, sino que adicional ellos cobraban un plus para enriquecer sus bolsillos, mientras sus vecinos, sus amigos, el pueblo alrededor de ellos, empobrecía. Justo en ese momento aparece Jesús. Se acerca al banco de los tributos, ve a Mateo y le dice, sígueme. ¿Qué fue lo que vio Jesús en Mateo para decirle eso? En breve estaremos respondiendo eso. ¿Y qué fue lo que hizo Mateo? Se levantó, dejó su trabajo, dejó su comodidad, dejó lo que él conocía y siguió a Jesús. ¿Qué fue lo que debió haber visto Mateo en Jesús para abandonar todo lo que él conocía, toda su comodidad, todo lo que había ganado y adquirido durante años y seguir a ese hombre que simplemente le dijo, sígueme? Y antes de responder esas preguntas, continuemos leyendo la historia en Mateo. El versículo 10 nos dice, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? ¿Qué fue lo que hizo Mateo ante la propuesta de Jesús? Lo invitó a almorzar a su casa junto con sus discípulos. Pero no solamente almorzó Jesús, los discípulos y Mateo. También Mateo invitó a sus amigos, otros publicanos como él, a que vinieran y conocieran a Jesús. Tan grande fue el impacto que causó Jesús en la vida de Mateo, que él no quiso guardárselo. Y mientras la alegría y el gozo de Mateo desbordaba en esa comida, rodeado de amigos y de Jesús, por el otro lado encontramos a los fariseos, los religiosos y de mente estrecha de esa época, que solo buscan murmurar, que solo buscan criticar. ¿Qué hace el maestro comiendo con esos pecadores? ¿Cómo es que Jesús se junta con esa clase de gente? Si supiera quiénes son.
Eso no es digno de un maestro como él. Eso no lo debe hacer una persona así. Pero ¿cómo está haciendo algo así? Pero dejemos a los fariseos y sus críticas aparte, porque no nos interesan. Mejor continuemos viendo qué fue lo que Jesús hizo. Nos dice el versículo 12. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino de enfermos. Id pues y aprended lo que significa: misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Ahora sí podemos contestar la pregunta: ¿qué vio Jesús en Mateo? Lo primero que él vio fue a un enfermo que necesitaba un médico. Y no, Mateo no tenía COVID. Su enfermedad era espiritual, emocional, en su corazón. Él tal vez se sentía desesperado, aburrido, cansado, deprimido por tanto rechazo, por tanto odio, por tanto insulto que el pueblo le hacía. Tal vez él buscaba algo de luz en un corazón lleno de oscuridad. Y es ahí donde aparece Jesús para sanar sus heridas, para ser el gran doctor que viene a traer luz a ese corazón enfermo. En segundo lugar, Jesús vio en Mateo a un pecador que deseaba arrepentirse. Él vio que Mateo era consciente de sus pecados, de la mentira, el engaño, el robo, tal vez la violencia que ejercía al reclamar ese dinero. Tal vez Mateo no se animaba a acercarse al templo por miedo, por vergüenza, o incluso tal vez llevó su mejor cordero y lo sacrificó, pero la culpa no desaparecía. Sin embargo, aparece Jesús para enseñarle correctamente lo que es el arrepentimiento, que no es el sacrificio de un cordero, que no es un sentimiento de culpa, sino que es un acto deliberado de dejar de hacer lo que estaba mal para empezar a hacer lo que estaba bien. Y en tercer lugar, Jesús vio en Mateo una persona con un propósito y un llamado único. Él sabía que Mateo tenía que escribir un evangelio. Él sabía que Mateo había sido llamado para evangelizar a un gran pueblo, a esos mismos que los rechazaban. Él tenía que evangelizarlos. Que su destino no era estar sentado en un banco de los tributos cobrando impuestos. Que así como vos y como yo tenemos un destino en Dios. Y Jesús vio eso. No vio un publicano, vio un diamante en bruto. Así que el maestro se acerca para hacerlo brillar. Y entonces, ¿qué fue lo que vio Mateo en Jesús para dejar todo y seguirlo? Personalmente creo que lo que él vio fue misericordia. Algo que a muchos líderes de esa época y aún de esta les hace falta. ¿Qué es la misericordia? Definámosla simplemente. Es amor en acción, es amor montado en bicicleta, actuando, obrando, derramándose en la vida de la otra persona. Eso es misericordia. Mientras que los líderes religiosos, como los fariseos, despreciaban y se burlaban de Mateo, lo menospreciaban desde el fondo de su corazón creyéndose superiores, Jesús se acerca a él. Quiere entablar una amistad con él. Lo desafía a cambiar, a mejorar y a encontrar su propósito de vida. ¿Y por qué creo que Mateo vio en Jesús misericordia para seguirlo? Fácil, por la expresión que Jesús dice: aprended qué significa misericordia quiero y no sacrificios. Mientras que el Evangelio de Marcos y Lucas presentan la misma historia del llamado de Mateo, ellos omiten estas palabras. Y es Mateo quien 2 veces en su evangelio nos hace alusión a que misericordia quiero y no sacrificios. Eso me hace entender que Jesús estaba mostrando misericordia con Mateo. Que Jesús le mostró a Mateo misericordia más que religión, amor más que obediencia, la persona por encima de las reglas. Por eso, como conclusión, quiero animarte a que si sos un líder,
bases tu liderazgo en la misericordia. No es por tus logros, no es por lo que vos tengas, no es por lo que yo tenga. Todo se debe a ellos, a nuestros seguidores, a quienes lideramos, a ayudarlos, a mejorarlos, a sanarlos, a transformarlos, a que encuentren su propósito y puedan crecer. No hubo, hay ni habrá un mejor fundamento para el liderazgo. Y así llegamos al final de este capítulo. Espero que haya sido de provecho para tu vida. Si es así, déjamelo saber en los comentarios o dándole un like al video. También, si conoces a alguien que necesita escuchar sobre este tema, compártelo para también ser de bendición a otra persona. Te animo a que puedas unirte a nuestro canal en Telegram y seguirnos para estar actualizado con las novedades. Muchas gracias por tu tiempo y que Dios te bendiga.